Hace apenas unos años, Tesla era la empresa de coches eléctricos que muchos inversores miraban con escepticismo. Hoy es una de las compañías que más ha cambiado la narrativa del mercado moderno. La empresa ya vale más de 1.4 trillones de dólares y ha redefinido por completo la forma en la que el mercado interpreta lo que puede y quiere ser una compañía tecnológica del siglo XXI. Pero bueno, la oportunidad de Tesla ya pasó, ¿o no? Mientras la mayoría sigue valorando Tesla como si fuese un fabricante de automóviles, Tesla se está intentando convertir en una empresa de inteligencia artificial, movilidad, energía y robótica. Y ojo, porque si entiendes esta película, entiendes por qué Tesla genera tanto amor, pero también tanto odio. Katie Wood, CEO de ARK Invest, lo resumía con una idea que me encanta. Tesla no es una compañía de coches, es una plataforma de autonomía y robótica. Y estés o no de acuerdo con ella, lo importante es entender que esa es la apuesta. Así que en este vídeo voy a aplicar mis más de 9 años de experiencia invirtiendo en bolsa para desgranar lo siguiente: el potencial del ecosistema que está creando Tesla, por qué aún puede tener mucho recorrido por delante y sobre todo por qué el siguiente gran movimiento puede estar más cerca de lo que crees. Cuando escuchas Tesla, mucha gente piensa automáticamente en el coche eléctrico. Y sí, los coches siguen siendo una parte enorme de su negocio. Pero Tesla no es ni ha sido solo un fabricante de coches eléctricos. Si reduces Tesla a eso, estás cometiendo el mismo error que siempre ha dejado fuera de juego a sus detractores. Tesla hoy es una plataforma de software, hardware, datos y energía, diseñada para convertir productos físicos en dispositivos que mejoran con el tiempo. Y esto lo cambia todo, porque convierte a Tesla en algo mucho más parecido a una empresa tecnológica que a una empresa automotriz. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, el coche es una fuente de datos. Cada coche no es únicamente un producto, es un nodo que recoge datos del mundo real. Sensores, cámaras, escenarios, decisiones, todo eso alimenta una red neuronal que mejora con el tiempo. Y mientras más coches hay en la carretera, mejor es la inteligencia artificial de Tesla. Y ese bucle de datos no lo tiene prácticamente nadie dentro del sector. Además, con sus propias estaciones de carga, están creando un efecto comunidad enorme, donde no solo monetizan la venta de energía, sino que además discriminan en función del cliente, dando ventajas a los vehículos de su ecosistema y a sus clientes de suscripciones, suponiendo una fuente de ingresos recurrente, con altos márgenes, al mismo tiempo que se diferencia de la competencia. Y si todo esto te empieza a sonar bien, espera, porque esto es solo el inicio del ecosistema que Tesla está creando. Tesla no está compitiendo solo en hardware, está intentando redefinir industrias completas. Y lo está haciendo mediante 3 apuestas estratégicas, que si funcionan no solo extenderán su negocio, sino que lo reinventarán. En el puesto número 1 tenemos la autonomía total y el robotaxi. Si Tesla logra la autonomía total en sus vehículos, el coche dejará de ser un producto y se convertirá en un servicio global. Esto se llama transporte como servicio. Un coche autónomo puede generar ingresos las 24 horas del día. No se vende solo una vez y se acabó. Se convierte en una máquina que produce flujos de caja recurrentes. Y esto, en términos de valoración, es una transformación tan grande que cambia la forma en la que el mercado valorará a Tesla. En el segundo lugar tenemos la llegada de los robots humanoides, de la mano de Optimus. Aquí es donde muchos se quedan mirando con escepticismo. Pero piensa esto: Tesla no quiere robots como objetos de laboratorio, quiere robots que trabajen de verdad, aprendiendo tareas dentro de las mismas fábricas, imitando comportamientos humanos e integrándose con la infraestructura. Esto no es un negocio de coches, este es el negocio de automatizar trabajo físico masivamente. Y es que si Optimus funciona, no solo estás automatizando fábricas, estás automatizando el mundo físico al completo. Y esto supondría una disrupción total. De hecho, Elon Musk ya ha dicho que esta rama de negocio por sí sola podría suponer trillones de facturación a largo plazo. Y por último, energía y software inteligente. Tesla no solo quiere vender baterías, quiere gestionar energía globalmente. La combinación de almacenamiento energético, inteligencia artificial para arbitraje de precios y redes inteligentes es algo que puede transformar la forma en la que se genera, se consume y comercia la energía a nivel global. Supondría la llegada de la infraestructura energética inteligente a todo el mundo. Y cuando entiendes todo este ecosistema, comprendes que Tesla no es un fabricante de coches. Tesla es una máquina de datos global, un ecosistema de robótica, de inteligencia artificial, de energía y de movilidad. Y es por ello que el mercado no la valora como una automotriz normal. En el último año, Tesla ya consiguió facturar alrededor de 96.000 millones de dólares, una auténtica barbaridad. Pero ojo, porque los analistas ya están estimando que para 2030, que está ya a la vuelta de la esquina, la empresa pueda llegar a triplicar su facturación. E incluso algunas proyecciones hablan de crecimientos aún mayores de aquí a 2030 si sus apuestas más visionarias, como son el robotaxi o el robot humanoide, consiguen tracción real en el mercado. Así que, como siempre decimos, ¿qué crees que pasará con Tesla si realmente estas nuevas divisiones de la empresa consiguen esa tracción, consigue superar esas previsiones de los analistas e incluso multiplicarse por hasta más de 3 veces su volumen de negocio
negocio actual en tan pocos años? Ahora bien, si todo esto es tan interesante, ¿por qué Tesla lleva prácticamente 5 años en un rango lateral, donde no se ha movido? Pues aquí viene lo más interesante, así que vamos al gráfico y te lo muestro por ahí. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte, porque cada semana traemos nuevos vídeos y cada domingo desde hace ya 10 años traemos un nuevo informe semanal, donde damos un repaso a la actualidad del mercado, valores del mercado, incluso valores en cartera y nuevas ideas de inversión. Así que si quieres seguir aprendiendo, profundizando, recuerda suscribirte para no perderte nada. ¿Suscrito? Ahora sí, vamos con el gráfico. Ya tenemos delante en pantalla el gráfico de Tesla, estarás viendo exactamente lo mismo que yo, y quiero enseñarte muy rápidamente qué es lo que estamos viendo en Tesla a día de hoy y por qué sobre todo este 2026, estos próximos meses que tenemos por delante pueden ser muy positivos para la empresa. Todo lo que hemos visto pinta muy bien, ¿no? Pero nos podemos hacer esa pregunta que comentábamos, ¿no? ¿Por qué si tan buena pinta tiene? Tesla lleva tantos años dentro de un mismo rango, ¿no? Fíjate que lleva consolidando prácticamente todo este historial que tenemos delante, un rango completamente horizontal. Ahora estamos en la zona alta del rango, sí, pero en anteriores ocasiones siempre ha aparecido esa resistencia para volver a llevarla a la zona de mínimos, por lo tanto se podría esperar nuevamente el mismo comportamiento en esta ocasión. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos entender aquí? Dos puntos muy importantes. Uno, voy a acompañarme de un gráfico mensual para poder enseñarte la forma en la que realmente Tesla tiende a moverse históricamente, y es que Tesla es una empresa que, los que ya la conocen de sobra del pasado, es un valor que tiende a dejar rangos de consolidación súper amplios, siempre tiende a consolidar muchísimo y a dejar movimientos muy verticales en un periodo de tiempo muy corto. Fíjate cómo es lo que hizo en 2013, es lo que hizo posteriormente con una consolidación tras esa gran subida de muchísimos años. Volvimos a tener en 2019-2020 un periodo de subida también muy vertical, en ese periodo de tiempo muy condensado, por lo tanto seguimos repitiendo los mismos patrones, pero nuevamente volvemos a ver cómo se repite esa consolidación de 5 años como ya hemos visto en periodos anteriores. Ahora bien, ¿cuál ha sido el catalizador real que ha tenido esta empresa para precisamente dejar esas rentabilidades tan altas y sobre todo salir de esos periodos de consolidación que tanto tiempo estuvo consolidando, ¿no? Ya digo, no es la primera vez que deja el mismo comportamiento. Han sido justamente periodos donde el valor ha tenido algún catalizador muy importante. De hecho, en 2013 tuvimos el evento del primer trimestre rentable de Tesla, fue muy bien acogido por los inversores, ya que Tesla siempre ha sido una empresa que ha tenido pretensiones muy altas, sobre todo para los inversores, y los inversores no han llegado a creérselas hasta que han sido realidad. En 2013 el inversor no creía que Tesla pudiera ser rentable, se mostraba un poco escéptico, el valor se encontraba en esos rangos de consolidación, no llegaba a tirar, no había un sentimiento bajista generalizado. Aunque sí que era un valor con muchos cortos, pero el valor se mantenía en rangos de consolidación, y fue cuando llegó ese catalizador, primer trimestre de rentabilidad de historia, que demostró al inversor que, oye, eso que te he estado comentando, Elon Musk salió muy orgulloso y dijo, oye, que no iba en broma, que realmente puedo ser rentable. Y fue ese catalizador que el inversor estaba buscando. Eso llevó a muchos años de consolidación, que son además muy normales después de periodos de subidas tan fuertes como el que vivimos en 2013. Y justamente, ¿qué pasó en 2019, en 2020? Que volvimos a tener un catalizador, un evento súper importante, como fue que ya Tesla no solo mostraba un trimestre de rentabilidad, sino que empezó a ser rentable y a producir en escala, algo que también los inversores eran muy escépticos, ¿no? con ello, porque se creía que sí, es lo que me está prometiendo este señor Elon Musk, pero no creemos que pueda ser realmente posible. ¿Qué hemos visto en estos últimos años? Una nueva consolidación a toda esa subida, nuevamente, al igual que ya vimos en el pasado, que tuvimos en 2019-2020, ya hemos tenido esa consolidación súper positiva. Además, estamos con unos rangos cada vez más ceñidos. Fíjate cómo ya estamos cada vez encontrando zonas de soporte en zonas superiores y el valor ya no está encontrando una resistencia en máximos de primera, como hemos visto en meses anteriores, sino que realmente estamos aceptando en esos máximos. De hecho, si vuelvo a un gráfico semanal, fíjate como ya tenemos esos mínimos crecientes acompañados de ciertas medias súper importantes, ya no estamos viendo esos rechazos que vimos en meses anteriores que llegábamos a máximos y nos dábamos la vuelta. Por lo tanto, oye, aquí está empezando a haber un cambio en la demanda, pero ojo, porque nuevamente podríamos tener un catalizador por delante. Si bien en el pasado tuvimos esos catalizadores del primer trimestre rentable y de la llegada de la rentabilidad final a la empresa y la producción masiva, la producción en escala, este año 2026 es un reto enorme para Tesla porque tiene por delante puntos de inflexión muy importantes. Está esperado para 2026 que se empiece a comercializar finalmente el robot Optimus. Es un proyecto que se ha ido posponiendo, que ya sí puedes ver alguno por ahí, pero está realmente en esa fase beta, pero ya para 2026 se espera que se pueda empezar a comercializar para empresas. Optimus es otro de esos proyectos, como todo lo que hace Elon Musk, que el inversor
no llega a creerse hasta que termina viendo. Eso es lo que hace que veamos subidas tan fuertes, porque el mercado no llega a descontar por completo esos eventos hasta que realmente suceden. Necesita comprobarlo, porque ya se ha visto que Elon Musk siempre tiene pues pretensiones que a la mayoría de personas no llegan a comprender, ¿no? Pero ya hemos visto que es un adelantado, está siempre por encima, no para de cerrar la boca, y es lo que probablemente pueda pasar nuevamente. Por lo tanto, ojo, porque ya estamos viendo un comportamiento del precio cada vez más ceñido, un gráfico cada vez mejor formado, cada vez más preparado para poder salir también de esta base, de esta gran fase de tantos años. Pero ojo, porque tenemos por un lado la posibilidad de que Optimus empiece ya se ha anunciado que se espera que este año empiece a venderse para empresas, no para cualquiera que quiera comprarlo, sino empezar con una primera fase de comercialización a empresas. Sería nuevamente un hito para la empresa, donde estaría callando nuevamente a los inversores escépticos sobre todo esto, pero es que además también esperan que este año 2026 sea el año en el que por fin los robotaxis comienzan a funcionar. Sí, ya hay robotaxis funcionando en ciertas zonas, pero están todavía con el control del humano. Por lo tanto, ya esperan para este año, para inicios de año, poder estar con un robotaxi pleno, sin nada de supervisión humana, y además ya han comenzado la producción del primer prototipo del robotaxi. Por lo tanto, ojo, porque este año deberíamos de tener el primer robot humanoide que ha sido comercializado a empresas, que se está poniendo en práctica, y deberíamos de tener el primer robotaxi 100% autónomo de Tesla, que ya se están produciendo y que ya podrían salir a esa fase comercial. Por lo tanto, fíjate cómo a nivel técnico y a nivel narrativa todo cuadra perfectamente con las mismas fases que hemos visto en anteriores ocasiones. Una fase de consolidación muy amplia, un rango que va siguiendo cada vez más, fíjate, más de lo mismo con lo que hemos visto en anteriores ocasiones. Aquí veíamos un comportamiento muy similar hasta que tuvimos ese pequeño pullback antes de la rotura, pero realmente hemos tenido siempre comportamientos muy similares, donde se ha ido comprimiendo el precio antes de que el valor realmente arranque. Y además tenemos esa narrativa con los dos eventos súper importantes por delante. Tesla ya se convirtió en una empresa enorme, pero lo realmente importante es esto: Tesla no está intentando ser el mejor fabricante de coches, está construyendo un ecosistema que lleve la inteligencia artificial al mundo físico, a la movilidad, energía y robótica. Esa es la apuesta real. Y sí, nadie nunca antes ha conseguido algo igual, pero esa es precisamente la especialidad de su CEO, de Elon Musk. Y nosotros podemos ser participantes de esa revolución y beneficiarnos de ello. Recuerda que si tú también quieres aprender a identificar e invertir correctamente en este tipo de valores, cómo dar con ellos, cómo analizarlos correctamente, dónde comprar, dónde vender, etcétera, vas a poder aprenderlo de manera totalmente gratuita en el enlace que te dejo abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Tendrás acceso a un vídeo sin registro, gratuito, y además solo por ver ese vídeo te voy a dar acceso a los 4 primeros módulos del programa Visionario Bolsa, totalmente gratuito, para que puedas seguir profundizando, aprender mucho más y tú poder ya empezar a ponerlo en práctica. En la comunidad Visionarios ya tenemos a Tesla en la mira para este 2026. Y tú, como siempre, te leo en comentarios qué te parece Tesla. ¿Eres de los que la ama, de los que la odia? Es un valor que tiende a polarizar bastante. Como siempre, te estoy leyendo y respondiendo en comentarios qué te parece Tesla. ¿Ves lo mismo que nosotros? ¿Ves incluso más potencial? ¿Crees que ya todo esto está descontado en el precio? Por mi parte, como sabes, creo que puede tener mucho recorrido por delante, pero igualmente te estoy leyendo y respondiendo. Como siempre, deja tu me gusta si te ha gustado el vídeo. Ya sabes que es gratis, pero ayuda un montón. Y suscríbete para no perderte próximo contenido de este estilo, o incluso los informes semanales de cada domingo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo.